Todo a su tamaño, ¿verdad? Hermanos, qué alegría me da poder compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada ya estuvimos viendo la introducción general, ¿verdad? Ya tenemos algunos, ya hemos reconstruido un poco todo el contexto histórico de Jonás, en qué época se encontraba, las ciudades, en fin, todo lo necesario para que hoy empecemos a estudiar y entremos de lleno al capítulo número 1 de los versículos 1 al 4. Pero para introducir al mensaje del día de hoy, quisiera pedirles de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9 versículo 13. Mateo capítulo 9 versículo 13. ¿Ya están ahí? Mateo capítulo 9 versículo 13. Dice así Dios en sus palabras: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas palabras las dijo el Señor Jesús en el contexto del llamamiento de Mateo, ¿ok? Mateo era un hombre publicano, o sea, ese era su trabajo. Su trabajo era recaudar impuestos para el gobierno de Roma. Obviamente él se quedaba con una parte y otra parte la enteraba, ¿verdad? Es decir, Mateo era como la Secretaría de Hacienda, ¿ah? Como el SAT de aquel tiempo. Obviamente él no solamente hacía al hacer esta función, él, como la gran mayoría de los publicanos, pues cobraba de más. Y obviamente eso que cobraba de más, pues él se lo quedaba. Por eso es que los publicanos no eran personas bien vistas, ¿verdad? En aquel tiempo. Y no solamente no eran vistas por esta parte que hacían de deshonestidad, sino tampoco eran bien vistas porque ellos, siendo judíos, pues prácticamente trabajaban para el gobierno romano, que los estaba oprimiendo, que los tenían oprimidos de esa manera. Entonces, cuando los fariseos escucharon, vieron que Jesús llamó a este hombre Mateo, ¿ok? Para que fuera uno de sus discípulos, los fariseos empezaron, ¿verdad? A decirles a los discípulos que por qué Jesucristo, ¿verdad? Come con pecadores, con publicanos, con personas de esta clase. Entonces, Jesús fue lo que dijo, ¿verdad? En el versículo 3. Este, los fariseos necesitaban aprender, y recuerden quiénes eran los fariseos. Eran las personas religiosas de aquel tiempo, ¿eh? Los conocedores de la ley, los que enseñaban al pueblo, o partes de los que enseñaban al pueblo. Y Jesucristo les dijo, al escuchar los comentarios de ellos, lo que ellos necesitaban, la gente religiosa de aquel tiempo, era saber realmente lo que es la misericordia y no los sacrificios, refiriéndose a todo el sistema ceremonial que tenía el pueblo de Israel. Recuerden que ellos tenían un sistema que implicaba hacer muchos sacrificios en toda la época del año, y particularmente el sacrificio anual, ¿verdad? Cuando era el sacrificio por la expiación del pecado. ¿Okay? Entonces ellos estaban muy arraigados en esas tradiciones, y Jesucristo les dijo, ¿verdad? Tienen que aprender lo que es misericordia. La misericordia, hermanos, no es otra cosa más que sentir lo que Dios siente por la persona, por el pecador, por la persona que tiene necesidad. En palabras contemporáneas debe ser la palabra empatía, es decir, a Dios le duele tanto la condición de una persona que está en pecado, que está sufriendo, que Dios obra, ¿verdad? Con él, con esa persona. Lo llama a arrepentimiento, lo sana, lo cura, lo cuida. Eso es la misericordia. La misericordia es que tú tienes un corazón igual de doliente, pero que haces algo en favor de la persona. Y obviamente eso es lo que Jesucristo les dijo a esas personas. Yo no he venido, ¿verdad?, a llamar a las personas que se creen justos, porque ¿cuántos justos hay? Ni uno, ¿verdad? No hay ni una sola persona que sea justa, sino he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a estudiar el día de hoy? Tiene que ver mucho, porque precisamente Jonás tenía este tipo de actitud.
la actitud de un fariseo. Una persona que en lugar de estar reflejando la misericordia y la bondad de Dios, pues vamos a ver lo que él estaba haciendo. Ahora sí, les pido por favor que vayan al libro de Jonás capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Jonás capítulo 1, versículos 1 a 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, en estos 4 versículos, el día de hoy vamos a estudiar que la desobediencia a Dios, que hace que el creyente descienda, ¿verdad?, espiritualmente, y va a tener consecuencias si el creyente no corrige su camino. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Que la desobediencia a Dios hace que el creyente descienda espiritualmente, y si no corrige su camino, va a tener consecuencias por no estar obedeciendo la voluntad de Dios. El título de este mensaje es La desobediencia del profeta Jonás, y está dividido en 4 partes. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1, obviamente, y en el versículo 1, en la primera parte donde dice: vino palabra de Jehová. Bueno, lo primero que encontramos aquí en este versículo es Dios, ¿verdad? Dios iba a revelarse, le iba a dar algunas palabras a una persona. ¿A qué persona? A Jonás. Entonces, cuando nosotros leemos esto, la primera pregunta que nos surge es, bueno, si Dios sabía que Jonás iba a fallar, porque ya todos lo sabemos, ¿verdad? Ya vimos la historia de Jonás hace 8 días, ya sabemos que Jonás iba a fallar. Entonces, ¿por qué, a pesar de eso, Dios llamó a Jonás? Esta pregunta es sencilla. No es por qué Jonás le falló a Dios, sino, ¿habrá un hombre que pueda hacer siempre la voluntad de Dios y no fallarle? No, ¿verdad? La respuesta es que no. Todos los seres humanos le fallamos a Dios. Los creyentes le seguimos fallando a Dios. Ahora, aquí nosotros vemos, cuando dice palabra de Jehová vino a Jonás, nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, ¿verdad?, ha hablado de muchas y distintas maneras a los hombres. Dios, por ejemplo, cuando le habló a Moisés, pues Moisés no escuchaba, no veía a Dios. Bueno, sí escuchaba a Dios, escuchaba su voz, ¿verdad?, en una zarza ardiente. Y en esa ocasión, bueno, pues Jonás no veía a Dios, no veía la presencia de Dios. De hecho, a Dios no lo ha visto nadie, ¿verdad? O sea, nadie, ningún ser humano ha visto a Dios, pero sí hemos visto las manifestaciones de Dios, llamadas teofanías. Bueno, el que Moisés estuviese escuchando atrás de una zarza que estaba ardiendo, pero no se quemaba, eso es una teofanía, ¿verdad? Es algo que estaba ahí representando a Dios. Bueno, Dios habló de muchas maneras: con voz audible, con visiones, con sueños, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros leemos en Hebreos 1:1 que en el Nuevo Testamento Dios principalmente habló a través de su Hijo Jesucristo. Y una vez que pasó ese tiempo, el primer siglo, y donde ya tuvimos completa la palabra de Dios, los 66 libros inspirados por Dios, entonces Dios hoy en día habla a través de su palabra. Esta es la forma en la cual tú y yo podemos escuchar y recibir la voz. Un predicador dijo, ¿verdad?, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee su palabra en voz alta y estarás escuchando lo que Dios dice, ¿ok? Entonces, Dios ya no sigue manifestándose a través de sueños, a través de revelaciones especiales, no, sino lo hace a través de su palabra. Ahora, aquí, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Jonás, cuando dice ahí,
vino palabra de Jehová a Jonás. Entonces, fíjense que esta frase, vino palabra de Jehová, quiere decir que no implicó de ninguna manera algo, una acción que tuviera que hacer Jonás. Como Dios cuando escogía personas para manifestarles y darles revelación, la persona no intervenía, es decir, la persona no decía, Dios, revélame algo, ¿no? ¿Verdad que no es así? Dios siempre es el que toma la iniciativa para revelarse a los hombres. Y eso fue lo que ocurrió en el caso del profeta Jonás, que Dios fue quien actuó. Él fue quien estaba ejerciendo su soberanía y escogió a Jonás para revelarle algo. ¿Ok? Ahora, este ejemplo, ¿verdad? De que Dios escoge a las personas es algo que va dentro de su soberanía. ¿Ok? Y nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Entonces, ¿por qué Dios tendría que elegir a un hombre que sabe que le va a fallar? Porque Dios utiliza a sus criaturas. A todos los seres humanos que hemos visto en la Biblia, pues todos son imperfectos, ¿eh? No hay alguien que pueda hacer este hombre o esta mujer de la Biblia fue perfecto, ¿no? Todos tuvieron diferentes errores y Dios quiere que nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura, de tal manera que ha dejado escrito no solo lo bueno, sino también lo malo que hicieron los hombres. Es más, cuando se escriba tu historia, de hecho tu historia se está escribiendo, allá en el cielo se está escribiendo, ¿verdad? Tu historia. Bueno, ahí van a estar las cosas buenas que has hecho, pero también van a estar tus errores y mis errores. Ahí está escritos. Entonces, esto lo hace Dios para que nos demos cuenta de que no hay tal cosa como los grandes hombres de Dios. En realidad, no existe eso. No existen los grandes hombres de Dios. Lo que hay son hombres humildes que hacen cosas poderosas, o mejor dicho, Dios obrando en hombres humildes para hacer cosas poderosas. Pero en realidad todos los hombres somos débiles e imperfectos. Fue lo que dijo Pablo allá en Corintios, ¿verdad? Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces soy ¿qué? Fuerte, ¿verdad? Y puedo ser utilizado por Dios. Dios eligió a Jonás para darle una sola revelación, una sola misión profética. Y cuando yo estaba estudiando hace varias semanas estos pasajes, pues me recordé, ¿verdad? Cómo en realidad la gran mayoría de los hombres somos de esta manera. Si tú, por ejemplo, a uno de tus hijos le dices, a ver, hijo, ven, mira, ve y sube a la recámara, ¿verdad? Y me traes mi abrigo gris, me traes mis zapatos negros, los que sabes que me gustan más. Y aparte de eso, te pido por favor que me traigas un cepillo para darles una voladita y quitarles el polvo. Ay, por cierto, tráeme la Biblia que está allá. A lo mejor tu hijo va, sube y regresa y a veces te pregunta, ¿qué me dijiste que te trajera? ¿No? O a veces regresa y te trae una cosa, ¿verdad? O a lo mejor viene y te trae nada más el cepillo, te trae nada más el saco, etcétera. Dicen por ahí, ¿verdad? Y sobre todo eso lo dicen las mujeres, que los hombres no podemos hacer más de dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y las mujeres, ¿verdad? Las mujeres sí, las mujeres hacen dos, tres cosas al mismo tiempo y no se les olvida, ¿verdad? Pero bueno, yo cuando yo leía esto de Jonás, pues sí, ¿verdad? Jonás representa pues a todos los hombres en general, ¿verdad? Dios le dijo una sola cosa y ¿qué creen? No la hizo bien. Y eso lo vamos a ver más adelante. Una sola cosa. Bueno, Jonás, a quien Dios eligió, ¿verdad? Para darle una revelación. Bueno, ese nombre Jonás quiere decir paloma. Por si alguien se preguntaba, ¿qué quiere decir Jonás? ¿Verdad? Quiere decir paloma. Bueno, nosotros ya vimos la semana pasada que Jonás, a quien tradicionalmente se le atribuye, ¿verdad? Esta porción de la escritura, el libro de Jonás, tuvo su ministerio allá por el año 793 al 758 de nuestra era, cuando reinaba en Israel el rey Jeroboam II. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Dios le iba a decir? Que es el segundo punto de este mensaje. ¿Cuál era la revelación de la voluntad de Dios? ¿Quieren ponerme la siguiente lámina? Bueno. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve. ¿Ok? Y esta frase, levántate y ve, es una frase que Dios utilizó mucho en el Antiguo Testamento. Dios le dijo, levántate y ve a varias personas, no solamente al profeta Jonás. Por ejemplo, se la dijo a Jeremías, ¿ok? Se la dijo a Isaías, a Elías, al propio Abraham.
A varios de los hombres que están registrados en la Biblia, Dios siempre utilizaba esta frase, levántate y ve. En este caso, la misión profética que, como yo les dije, Dios le iba a revelar a Jonás era muy fácil. Dice, levántate y ve. ¿A dónde tenía que ir? A Nínive, ¿ok? Y le tenía que decir una cosa. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Jonás? Dice, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, es decir, predícales, diles, obviamente en su contra, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿ok? Delante de Dios. Ustedes saben que Dios, pues es santo, no hay ninguno de los atributos de Dios que se mencionen en la Biblia de una manera triple. Por ejemplo, en la Biblia ustedes no encuentran que Dios es justo, 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 ni tampoco encuentran que Dios es bueno, 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 solamente de santo, de su santidad. Y eso lo encontramos allá en Isaías capítulo 6, ¿verdad? En esa visión de Isaías, donde dice que los ángeles decían de Dios, santo, 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 ¿ok? Entonces, esa santidad, hermanos, es el atributo que aglutina todos los demás atributos de Dios, toda su misericordia, toda su bondad, toda su sabiduría, quedan implícitas dentro de esa triple santidad. Entonces, la santidad de Dios no solamente es que Dios no puede tolerar ni ver el mal, sino que Dios todas las cosas que piensa, hace, dice, actúa, todo eso es conforme a una santidad, conforme a una perfección. Eso es lo que quiere decir ese triple mención de la santidad de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando Dios nos manda algo, hermanos, ¿sí?, tenemos que obedecer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así como a Jonás le dijo una sola cosa, ve a Nínive y predícales. Dios tiene para nosotros muchos y diferentes mandamientos en la Biblia, ¿ok? Y lo que Dios espera de todos nosotros, de todos sus hijos verdaderos, es que haya una obediencia. Es decir, lo que debe de seguir a un mandamiento de Dios es la obediencia. En otras palabras, ejecutar lo que Dios dice, ¿ok? Algo importante aquí es que hasta este momento todavía no le había dicho Dios a Jonás, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con esa ciudad? ¿Se acuerdan que eso Dios se lo va a decir a Jonás hasta el capítulo 3, ¿verdad? Donde le dice que a partir de ese día, en 40 días, la ciudad de Nínive iba a ser, ¿qué? Destruida, ¿eh? Y no se refiere propiamente a la ciudad, a las murallas, a las casas, sino se refiere a las personas. ¿Por qué? Porque la maldad de la gente de esa ciudad había llegado hasta el cielo, es decir, sus pecados ya eran tan grandes que Dios tenía que intervenir de una manera fuerte, de una manera disciplinaria, de un juicio contra esa ciudad, así como Dios lo ha hecho o lo había hecho a lo largo de la historia. O sea, no era la primera ocasión en las cuales Dios iba a ejercer un juicio contra una ciudad. Si ustedes se acuerdan, para estas alturas de la vida, ya había Dios juzgado, por ejemplo, a toda la humanidad. Ya había traído el diluvio, ¿no? Ya había hecho juicio, ¿verdad?, contra ciudades completas como Sodoma y Gomorra, contra Egipto, etcétera. O sea, esto no era algo nuevo para el pueblo de Israel. ¿Okay? Que Dios ejerciera un juicio por el pecado, por la maldad de los hombres. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad. Esta ciudad, Nínive. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Nínive? ¿No? Bueno, lo que quiere decir esta ciudad, esta palabra Nínive quiere decir pez. ¿Ok? Entonces, uno se preguntará, bueno, ¿y por qué le habrán puesto pez a una ciudad? Si esta ciudad de Nínive estaba a 600 kilómetros de la costa, o sea, ni siquiera ahí había puerto, algo así. Recuerden que Nínive estaba en medio de dos ríos, ¿verdad? El río Tigris y el río Éufrates. Estaba más cercano al río, lo vamos a ver más adelantito. Bueno, miren, ya no lo pusieron por acá. ¿Ok? Si ustedes se fijan, allá en la parte de arriba está Nínive. ¿Okay? Esto que se ven aquí es el río Éufrates y el de arriba es el río Tigris. ¿Okay? Entonces, de aquí a las costas son 600 kilómetros. Esa es la distancia que tenía. Bueno, ¿por qué se llamaba así? ¿O por qué alguien le llamaría una ciudad de esa manera? Bueno, se llamaba así por una simple y sencilla razón. Los moradores, ¿verdad? Los asirios adoraban al dios pez.
Nanshe, así se llamaba este dios, que a su vez era hija, ese dios tenía una hija, y esa hija se llamaba Ea, y también, ¿saben qué? Era la diosa pez, ¿ok? Pero ella era la diosa pez del agua dulce, ¿ok? Entonces adoraban también, entre otras cosas, a otro rey, perdón, a otro dios que era Dagón, y este dios Dagón tenía el cuerpo, ¿verdad?, de un pez, pero de la cintura para arriba era de hombre, ¿ok? Entonces, por toda esta familia de peces, de dioses peces, pues es que se le llamaba a Nínive, Nínive que quiere decir pez, ¿verdad? De Nanshe, o sea, de ahí viene ese nombre. Ok, ahora, Nínive no, era una ciudad muy importante, era la ciudad más importante del mundo, fíjense nada más. No era cualquier ciudad, era la ciudad más importante de todo el mundo en aquel tiempo. Los asirios dominaban toda esa parte del mundo oriental. Entonces, para ellos, Nínive era como, por ejemplo, decir, ahorita, ¿cuál será la ciudad más importante del mundo? Para algunas cosas. ¿Mandé? Washington, ¿no? Seguramente, porque ahí reside, es la capital, ¿no? De Estados Unidos, que es el país más fuerte ahorita. Bueno, imaginémonos que ese era así en aquel tiempo Nínive. Es decir, Dios iba a mandar a su profeta a la ciudad estratégica. ¿Ustedes habían escuchado que Dios es estratégico? Estratégico quiere decir que Dios se concentra en lo verdaderamente importante. ¿Ok? Entonces Dios mandó a uno de sus profetas, a Jonás, a predicar a esa ciudad porque Dios los iba a juzgar más adelante. ¿Ok? Los asirios se jactaban, ¿verdad? Es decir, ellos dominaban. Y obviamente siempre cuando un pueblo domina, pues la gente normalmente no es humilde, ¿verdad? ¿Cómo es la gente que domina? ¿Cómo se cree? Altivos, ¿verdad? Orgullosos y un poco presumidos. Bueno, los asirios presumían de tener una ciudad que contaba con algo así de 600,000 habitantes. Imagínense lo que son 600,000 habitantes. Una de las ciudades que fue más grande en cuanto a gente fue Roma. Pero de ahí en fuera, esta ciudad era extremadamente populosa. Había muchísimas personas. Nosotros, obviamente, aquí en la dice que nos hablan de 600,000 personas, ¿verdad? O sea, aquí en el Valle de México tenemos 22 millones, ¿no? Sí, pero nosotros estamos hablando a muchos siglos de distancia. En aquel tiempo, las ciudades eran pequeñas, ¿sí? Eran aldeas. Ciudades muy grandes tenían 600, 800, 1,000, 2,000 habitantes. Imagínense lo que era tener una urbe con 600,000 personas en aquel tiempo. Era una verdadera locura, ¿sí? Solamente los que viven en esa saben de qué se trata, ¿no? En esa creo que hay 4 millones de personas, ¿no? En ese sola, bueno, ahora es alcaldía, ¿no? O municipio, no sé qué. Entonces, imagínense, pero para aquel tiempo era muchísimo. Y esto era una de las cosas que los asirios les provocaba orgullo. Somos muchos. Y además de que somos muchos, dominamos esa parte de la tierra. Ahora, esta ciudad originalmente fue construida por un hombre, y cuando les diga el nombre ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de un hombre que menciona la Biblia en Génesis 10 y 11 que se llamó Nimrod? Sí, ¿verdad? Poderoso cazador fue este hombre. Pero bueno, Nimrod era bisnieto ¿de quién? De Noé, correcto. Era su bisnieto de Noé y él hizo algo importante. Bueno, hizo muchas cosas importantes, pero una de ellas, y no buena, él fue quien empezó a construir la Torre de Babel. Y con ella, evidentemente, pues lo que quería era que ahí fuera el centro de adoración de todo el mundo. ¿Se acuerdan de esos pasajes de Génesis donde dice, ¿verdad?, que ellos iban a subir para alcanzar a Dios? Bueno, este hombre, esta ciudad fue construida por ese hombre Nimrod, ¿verdad? Nínive era una ciudad impía, ¿ok? Era impresionante, así como eran guerreros, también eran unos impíos de primera, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Bueno, ellos mataban a sus enemigos, los llevaban cautivos, los desmembraban, los decapitaban, quemaban a las personas con vida todavía. ¿Okay? Todo para infundir temor a sus enemigos y que se rindieran ante sus ejércitos. Eran crueles en la tortura y trataban de meterle miedo a todas las personas con este tipo de prácticas. Los asirios representaban una gran amenaza
no solamente para Jonás, sino para todo el pueblo de Israel. Y ustedes, los que les gusta la historia, bueno, poco más adelante, en el 722, Asiria conquistó a Israel. ¿Okay? Entonces, los asirios habían sido un enemigo para muchas civilizaciones de aquel tiempo y también lo eran para Israel. ¿Okay? Cuando se llevaron a gente de las 10 tribus del norte, ustedes se acuerdan que Israel estaba dividido en dos partes, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba constituido por Judá y Benjamín, y que fue donde sí hubo reyes buenos, ¿verdad? Pocos reyes buenos, pero sí lo hubo. Pero en el reino del norte, puros reyes malos, ¿verdad? Asiria se llevó a las personas, a la gran mayoría de las personas de las 10 tribus del norte. Son las famosas 10 tribus que ahora, dicen por ahí, están perdidas, ¿verdad? Están, sus descendientes están repartidos en todo el mundo. Entonces, fíjense que cuando nosotros como cristianos vemos, ¿verdad?, a nuestros enemigos, es decir, hablando espiritualmente, al mundo, al pecado, ¿verdad?, a la propia gente que está en contra del evangelio y de Dios, pues nos atemorizamos, ¿ah? Y pensamos en cosas como lo vamos a ver que pensó el profeta Jonás. Pero antes de ver las situaciones, las cosas y a la gente, nosotros como cristianos tenemos que ver a Dios. Y tenemos que obedecer a Dios a pesar de los costos que puedan tener. Ahora, es bien fácil decir, bueno, pues Jonás, ¿verdad? Pues fue bien desobediente a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, qué tan obediente soy yo a Dios? ¿Me parezco a Jonás la mayoría de las veces en mi vida? ¿O me parezco a Cristo, que dice la Escritura que Jesucristo, ¿cuántas veces fue obediente? Todas, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo Jesús fue obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él con su vida fue la última joya de la corona. Con su vida mostró su obediencia total y perfecta a Dios. Aquí nos parecemos en la vida real, a Jonás o a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, los cristianos de hoy en día, Dios, por ejemplo, te dice, no te unas en yugo desigual. ¿Y qué hacen muchos cristianos? Se unen en yugo desigual. Se casan con una persona no creyente y luego vienen las consecuencias. Dios te dice, ama a tu enemigo. Sí. ¿Qué hacemos los cristianos normalmente con los enemigos? Somos indiferentes, ¿verdad? Somos indiferentes hacia ellos. Mucha gente piensa que el odio es lo contrario al amor, pero no, hermanos. Lo que es contrario al amor es la indiferencia, es decir, no te importa nada, no te importa esa persona. Eso es lo contrario al amor. Dios te dice, no te afanes, es decir, no te preocupes, no te agobies por las cosas materiales. ¿Qué hacen los cristianos? Nos preocupamos, nos estresamos, nos enfermamos, nos metemos en ansiedad, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces somos más parecidos a Jonás que a Jesús, aunque sus nombres empiecen con J los dos. Ahora, en la tercera parte de este mensaje, vamos a encontrar la decisión de Jonás. En el versículo 3 dice la escritura, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, la respuesta a la voluntad de Dios fue que Jonás decidió no obedecer a Dios. Él quiso, pues, salirse con la suya, como se dice vulgarmente. Jonás huyó, ¿verdad? Se fue en la dirección opuesta, ¿ok?, a lo que Dios le estaba mandando. ¿Me puede poner la siguiente lámina? Vamos a ver aquí un poquito qué pasó con Jonás. Bueno, Jonás estaba aquí, ¿ok?, en el reino de Israel. ¿Qué le dijo Dios? Ve a Nínive, es decir, vete para el norte. ¿Qué hizo Jonás? Bueno, Jonás se fue al lado opuesto, al sur, ¿ok? Jonás se fue al sur, ¿ok? Y dice ahí en el versículo que acabamos de leer, que él dice que aquí en Jope tomó una nave, ¿verdad? Y esa nave tenía un destino final. ¿Cuál era ese destino final? Tarsis. Bueno,
Tarsis era una ciudad que estaba aquí, en la parte más lejana casi del continente, ¿sí? Esta parte de aquí era Tarsis, ¿ok? Tarsis, en lo que ahora sería España, ¿ok? Fíjense bien, de Nínive a Tarsis. No solamente era el lugar totalmente opuesto, sino que también era un lugar que estaba en una forma descendiente. Y ahorita vamos a explicar esa parte, ¿ok? Eso fue lo que hizo Jonás, esa fue su decisión. Alejarse, ¿verdad? No obedecer a Dios y alejarme, huir lo más lejos que yo pueda de lo que Dios quería hacer. Vamos a ir entendiendo poco a poco este versículo. Primero, ¿será posible que alguna persona pueda huir de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Y eso me hace recordar un poquito, ¿eh? Las clases de la escuela dominical con los niños. Cuando uno está con los niños y les enseña, pues los niños te suelen hacer preguntas como eso. Oye, maestro, ¿Dios me ve siempre? ¿Y cuál es la respuesta del maestro? Sí, ¿verdad? Oiga, maestro, ¿y si apago la luz? De todas maneras te ve Dios. Oiga, maestro, ¿y si me meto al closet, ahí me verá Dios? Oiga, ¿y si me voy con mi abuelita que vive allá en la sierra de Hidalgo, me verá Dios? Sí, ¿verdad? Bueno, Jonás era un profeta. Él seguramente había leído muchas veces el Salmo 139, de los versículos 7 a 12, ¿verdad? ¿Quieren leer el Salmo 139? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor nunca lo han leído. Es un hermoso salmo que nos habla precisamente de esto, ¿verdad? De la omnipresencia de Dios, de lo glorioso y grande que es nuestro Dios. Bueno, vamos al Salmo 139, versículos 7 al 12. Y ustedes en casa lo pueden leer completo. Hoy nada más voy a leer este pasaje. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en la muerte, en la tumba hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Luego empieza a decir que tú lo formaste, ¿verdad? Ahí en las entrañas de su madre. Entonces, no hay un lugar en el cual el ser humano se puede escapar de la vista de Dios. Entonces, Jonás estaba tratando de hacer algo que era o que es imposible. ¿Okay? No puedes hacer, no te puedes ir, no puedes hacer algo que Dios no lo vea. Y nosotros lo solemos olvidar, así como Jonás lo olvidó en aquel tiempo, en aquel momento, con tal de hacer su voluntad. ¿Okay? Hay muchos cristianos que tenemos el síndrome de Jonás y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Que hacemos cosas, ¿verdad? Pensando en que, bueno, me voy a ir a tal lugar. Ay, allá no me ve Dios. Si aquí está mi casa, sí, pero lo voy a hacer allá en mi trabajo. O bueno, no, lo voy a hacer acá si vivo en el Estado de México, bueno, lo voy a hacer en el Distrito Federal. O si vivo en el Estado Federal, no, lo voy a hacer en Puebla, en México, en otro lado. Hermano, no hay ningún lugar donde Dios no vea lo que tú haces. Y a veces así somos, ¿verdad? Tenemos el síndrome de Jonás y no nos hemos dado cuenta, ¿ok? Pero regresemos a nuestra historia de Jonás. Jonás intentó huir, ¿verdad? En dirección opuesta y eso es imposible, ¿ok? Nosotros podemos pensar y dar diferentes hipótesis. Bueno, ¿por qué Jonás hizo lo que hizo? ¿Por qué no quiso ir a predicar a la ciudad de Nínive? Bueno, tenemos que conocer un poco más la personalidad de Jonás. ¿Okay? Jonás, recuerden que él era un profeta, una persona que conocía el Antiguo Testamento, que conocía toda la ley, ¿okay? Llamándose a toda la ley Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio. Conocía los salmos, los libros de sabiduría, ¿verdad? Conocía obviamente los profetas mayores y menores. Bueno, los que hubiese revelado en aquel tiempo, que casi básicamente eran profetas mayores. Él conocía la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Jonás no quería no quería obedecer e ir a Nínive? Bueno, tengo varios puntos importantes. Primero, Jonás
veía a los asirios, ¿sí? Él no quería nada con los asirios. Él era una persona nacionalista, racista, ¿ok? Segundo, él era una persona que tenía una actitud terrible. Imagínate tú que contratas a una persona, que tú tienes un negocio o más en tu casa, ¿verdad? Contratas a una persona para hacer los quehaceres domésticos. ¿Ok? Y tú le dices a esa persona, oye, pues necesito que me barras y me trapes aquí. Y que esa persona te diga, no, no quiero, y se vaya, ¿no? Oye, pues entonces, pues ¿para qué la contraté, no? Fue lo que estaba haciendo Jonás. O sea, Dios le dijo una cosa y él no lo quiso hacer. Entonces él tenía una actitud mala. ¿Ok? Segunda cosa, Jonás quería que Dios juzgara a aquellas personas. Es decir, Jonás estaba contento con el pueblo de Israel, con ellos ser los receptores del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Eran el pueblo escogido de Dios. Y recuerden que una de sus misiones era llevar el nombre de Dios, el conocimiento de Dios a todas las naciones. Le dijo, no, ¿verdad? Yo mejor me quedo con todo eso. ¿Para qué lo comparto? Jonás quería que Dios juzgara a esas personas, que los destruyera, ¿ok? Porque había odio delante de él. A veces los cristianos tenemos una actitud que no se diferencia mucho de las actitudes de Jonás. Y pensamos así, ¿verdad? Sobre ciertas personas. A veces los cristianos pensamos así de los musulmanes o de la gente de color o de la gente de alguna etnia o de alguna otra nacionalidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una hermana en Cristo, que ya era mayor, por cierto, pero ella decía que, aún como cristiana, decía, ay, no, es que a mí los españoles me caen. Los españoles no, no. Y en su mente, ¿qué tenía? Bueno, pues tenía los siglos que España estuvo dominando aquí a México, ¿no? Y obviamente pues que se llevaban parte o muchas de las riquezas que aquí se generaban. Entonces ya no, y que tuvieron todo ese dominio, entonces ya no quería saber nada con españoles hasta que por fin entendió que, bueno, el amor que Dios ha derramado en su corazón, pues debe de suplir, ¿verdad? Esa parte de un odio racial. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos racistas. Muy, muy, muy racistas. ¿Sí? Nos creemos así como que, uff, ¿no? Y menospreciamos o vemos por encima del hombro a las personas, ¿verdad? De otras etnias, de otras nacionalidades, de otra posición económica, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué creen? Jonás era de esa manera. ¿Ok? Tercera, Jonás tampoco quería, ¿sí?, ver nada, ¿verdad?, con los ninivitas por cómo ellos eran. Ellos eran un pueblo, ¿cuántos dioses tenían? Varios, a muchos, pero el principal pues eran toda la familia de sus dioses peces. ¿Ok? Entonces ellos eran politeístas. Entonces Jonás no quería saber nada con personas que tuvieran una religión diferente a la que él tenía. ¿Okay? Cuarto lugar, Jonás no quería llevar el mensaje de esperanza y el perdón de Dios a sus odiados enemigos, los asirios, ¿verdad?, que más adelante los iban a conquistar. Entonces, el que tú no quieras obedecer a Dios, como Jonás, es porque Jonás tenía algo muy en el fondo de su corazón. Jonás tenía un odio, ¿verdad?, contra las personas de aquel tiempo. A veces nosotros no nos detenemos a reflexionarlo, pero decimos, bueno, ¿por qué tantos años si no le he predicado la palabra de Dios a mi vecino? Sí, a ese vecino, ¿verdad? Al que llega y pone su coche en la entrada, ¿verdad?, y que no te deja pasar a ti, al que cuando barre su lugar, su banqueta, te echa la basura a ti, no la recoge, al que tiene fiestas, ¿verdad? Ahí todas las semanas en la noche y pone ahí el tatachun, ¿no? Y no te deja dormir, ¿no? Cuando estás ahí tú leyendo, ¿verdad?, la escritura, pues en ese momento se le pone poner la quebradita y la no sé qué y no te deja estudiar y te quita la concentración, ¿no? Y lo peor de todo es que no te invita. Entonces, a veces así somos, hermanos. Nos parecemos más a Jonás que nos parecemos más a Jesús. Y déjenme decirles algo importante. Jonás y Jesús, mejor dicho, Jonás es un antitipo de Jesús. Jesús fue toda obediencia, todo amor, toda misericordia. Jonás fue desobediente,
¿ok? Dentro de sí había odio, no quería obedecer a Dios, no quería ir a predicar, no quería hacer lo que Dios le estaba mandando. No quería que los asirios experimentaran la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? Te vuelvo a decir la misma idea que hace rato. Quiero que te analices, porque a lo mejor tú y yo tenemos el síndrome de Jonás, ¿y qué crees? No nos habíamos dado cuenta. ¿Ok? No nos habíamos dado cuenta de eso. Ahora, ¿qué pasa si una persona, al igual que Jonás, tiene ese síndrome? Bueno, pues vamos a ver primero lo que le iba a acontecer a Jonás, para que tú sepas lo que te puede acontecer a ti y lo que me puede acontecer a mí si yo no quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que detenernos y hacer una reflexión aquí un poquito. ¿Ok? Primero, Jonás se quiso ir, ¿verdad? De la presencia de Dios, quiso huir. ¿Ok? ¿Qué hizo Jonás? Bueno, Dios le dijo, ve a Nínive. Jonás descendió y fue a Jope, ¿ok? Para finalmente ir a Tarsis. ¿Eso qué representa? Bueno, lo que realmente representa eso fue un descenso. ¿Ok? Si lo vemos geográficamente, aquí estaba Jonás, tenía que ascender a Nínive y predicar. Es decir, cuando tú obedeces a Dios, tú estás subiendo en espiritualidad, tú estás obedeciendo a Dios, estás progresando más para arriba. Pero si tú desobedeces a Dios, tú estás ¿qué? Descendiendo. Jonás descendió a Jope, ¿ok? Ahora, cuando Jonás descendió a Jope, empezaron muy duros los problemas. ¿Por qué normalmente una persona puede descender espiritualmente? La respuesta es muy sencilla. Es como Jonás. Jonás había decidido no obedecer a Dios. Entonces, ese fue su primer pecado, la desobediencia. Los cristianos, cuando pecamos y que no queremos arreglar ese asunto con Dios, ese pecado, descendemos espiritualmente. En otras palabras, un pecado te puede llevar a otro pecado. Y ese pecado te puede llevar a otro. Por ejemplo, cuando él llegó a Jope, ¿sí? Digo, obviamente Jope era un puerto, ¿okay? Él tuvo que bajar, ¿verdad? De la playa, ¿sí? Al barco. Entonces, ¿eso qué representó? Otro descenso. Y geográficamente también, ¿qué fue? Otro descenso. Cuando él estaba ahí, y en los versículos más adelante vamos a encontrar que Jonás no solamente llegó y se embarcó, no se quedó en la superficie del barco. ¿Él qué hizo? Se fue, ¿verdad? A uno de los camarotes y, dice la palabra, se echó a dormir. Entonces, ¿qué hizo otra vez? Siguió descendiendo. Y lo último, ¿ok? Estas flechitas, con estas quiero ilustrar el descenso espiritual que va teniendo. Y finalmente, cuando llegó a Tarsis, o que él quería llegar a Tarsis, Dios no se lo permitió, marcaba un descenso pleno y total. ¿Okay? Entonces, y eso que está representado aquí, hermanos, pues es muy triste, porque eso es una espiral descendiente. Cuando los cristianos pecamos de cierta manera y no queremos arrepentirnos, no queremos hacer la voluntad de Dios, ese pecado primero que hacemos nos va a llevar a otro y a otro, hasta que estemos hundidos, estemos en las tinieblas, estemos muy, pero muy alejados de Dios y no queremos hacer nada. ¿Okay? No queremos corregir nada. Ahora, yo te decía hace un rato, piensa tú por un momento. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuánto te pareces a Jesús o cuánto te pareces a Jonás? En el versículo 4 está el último punto de este mensaje. Dios, cuando uno de sus hijos peca, lo desobedece, ¿Dios se queda con los brazos cruzados? Nosotros como padres terrenales a veces cometemos ese error, ¿verdad? De que no hacemos nada, de que sí nos quedamos con los brazos cruzados, pero ¿qué crees? Dios no se queda con los brazos cruzados. Dice el versículo 4, Dios iba a iniciar una disciplina con el profeta Jonás. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Hermanos, esta tormenta que vemos aquí no fue una tormenta natural, ¿verdad? No fue una tormenta provocada por el cambio climático como hoy en día tenemos. No, fue una tormenta que, ¿quién la hizo levantar? Dios, ¿verdad? Dios la hizo. Ahora, me puse a investigar para ver si con datos duros, ¿verdad? Como dicen los chavos de hoy en día, ¿cómo son las tormentas en el mar Mediterráneo? Bueno, fíjense que en el mar Mediterráneo llegan a haber tormentas, ¿sí? De 140 kilómetros por hora, donde a esas velocidades viajan los vientos. Pues imagínense, el agua, los barcos, todo de ahí, pues obviamente tienen problemas, ¿ok? La Biblia no nos dice, ¿verdad? Porque en ese tiempo no se medían, ¿no? De qué nivel eran los huracanes ni la tormenta. Pero como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que hubo una gran tempestad, es decir, fue algo fuerte, no algo pequeñito. Y lo vamos a ver la semana que entra. Los marineros, las personas que estaban ahí, cuando vieron estaban en medio de esa tormenta, se preocuparon, ¿verdad? Y empezaron a hacer cosas, empezaron a tirar cosas para aligerar la nave y que la nave no se hundiera. Es decir, fue algo serio. O sea, un marinero profesional pues no se espanta con cualquier llovizna como nosotros, ¿no? Nosotros aquí empieza a lloviznar y ahí, córrele, ¿verdad? A meter la ropa, haz esto, haz lo otro, etcétera. No nos empezamos a preocupar. Ellos, un marinero profesional, créanme que no se espantaba por ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, Dios iba a hacer esto con un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué iba a preparar una gran tormenta? Para llamar la atención de su profeta desobediente. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, los cristianos a veces estamos en nuestras propias tormentas personales. Llámense pruebas. Pasamos nuestras pruebas. Tú como cristiano tienes que estar bien claro si esa prueba que tú estás pasando es por tu obediencia a Dios o si esa prueba es por tu desobediencia a Dios. Y les voy a decir algo que es muy triste, pero es la verdad. Muchas de las tormentas que vienen a nuestra vida son por nuestra desobediencia. ¿Sí? Dios te dice, no hagas este negocio, es más, ni le preguntas a Dios, ¿no? Dices, bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Este tipo de negocio, ¿no? Y te metes, ¿verdad? Ni siquiera oras, ni siquiera le preguntas a Dios si es su voluntad y te metes a ese negocio. Aparentemente al principio todo está bien, ahí se van dando las cosas, pero después de eso empieza tu tormenta. Empiezan, a lo mejor el negocio va de mal en peor, empiezas perdiendo a la persona con la que haces el negocio, empiezas perdiendo la amistad y finalmente pierdes el negocio, el dinero, todo. Se acabó. Y en medio de eso, una serie de muchos y tortuosos problemas. A veces no era el negocio, ¿verdad? Que Dios quería para ti, para que tú lo hicieras. Porque a lo mejor era un negocio en yugo de su o era un negocio que no es legítimo, ¿verdad? Para que un cristiano lo haga. Hay negocios en los cuales un cristiano no se tiene que meter, aunque sean muy buenos y muy productivos, ¿verdad? A veces son tus tormentas que Dios levanta, llámese pruebas, situaciones difíciles, son para llamar tu atención, para que tú entiendas, ¿verdad? De que vas por un mal camino, de que si sigues ahí, vas a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo y descendiendo en tu espiral espiritual. Vas a ir descendiendo, ¿ok? Hasta que vas a tocar fondo. Y a veces los cristianos nada más nos decimos, ay, es que esta prueba, ¿verdad? Ayúdenme, hasta pedimos oración, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a salir de esa cosa. Pero no nos detenemos a reflexionar por qué estamos viviendo esa tormenta espiritual, por qué tenemos esas pruebas. Y en muchas ocasiones son por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. ¿Okay? Jonás, y esto lo voy a decir a manera de conclusión, fue una persona que representa, ¿sí?, en primer lugar, al pueblo de Israel, un pueblo desobediente que no hacía la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? También nos representa a nosotros, ¿sí? A veces así somos. A veces nos deberían de llamar Jonás, ¿verdad? Porque no hacemos caso, porque no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a pesar de que es algo sencillo, que es algo claro. En segundo lugar, Jonás tenía que ir y predicar a los gentiles, por muy malos, violentos y sanguinarios que fueran.
¿Dios nos mandará también eso a los creyentes? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y nosotros lo hacemos? A veces sí, a veces no, o nunca. Entonces, Jonás también nos está representando. A veces pensamos que esa parte de predicar el evangelio, pues solamente es para profesionales, ¿verdad? Para los pastores, para los misioneros, para los diáconos. No, hermano, predicar la palabra es para todos. Es más, te voy a decir algo que les decimos, ¿verdad? En el curso de Storyline. Hermano, todos somos misioneros. Lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Sí? O no lo creemos, pero todos somos misioneros, todos tenemos la misión encomendada por el Señor Jesucristo de ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, es decir, a todas las etnias, ¿ok? Todos. Pero a veces nosotros no pensamos en eso. Pensamos que misioneros nada más son los Handal, o es Paola, o es el hermano Simitrio. No, hermanos, todos somos misioneros. Ese mandamiento es para todos, ¿ok? Es para todos. Jonás tenía que dar testimonio de la grandeza, de la misericordia, de la bondad y de la gracia de Dios. Porque Jonás representaba a Dios. Tú y yo, ¿cómo estamos representando a Dios? ¿Cómo estamos representando a Dios? Bueno, la pregunta anterior a esta sería, ¿estamos representando a Dios? O a lo mejor nadie sabe. Nadie sabe en tu casa, en tu colonia, en tu edificio, en tu trabajo, en tu escuela, que tú eres cristiano. A lo mejor no has tomado ese trabajo, porque Dios quiere, dice la Escritura, que somos embajadores. ¿Sí? Embajadores. ¿Y un embajador qué hace? ¿Lo que él quiere? No, ¿verdad? Un embajador hace lo que su gobierno le dice que haga. En este caso, nosotros somos embajadores para con todo el mundo y tenemos que hacer lo que Dios dice que nos haga. Lo primero que Dios dice que hagamos es que les prediquemos del Dios vivo y verdadero. Si tú y yo tenemos el síndrome de Jonás, hermano, hermana, tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque nuestra tormenta puede estar a la vuelta de la esquina. Tenemos que corregir, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. Si no, tu tormenta personal, llámese pruebas, pueden estar muy cerca. ¿Okay? Y finalmente, si no estamos viviendo en obediencia a Dios y tenemos, entre comillas, una vida estable, o pensamos que tenemos una vida estable, preocupa. Lo vamos a ver la siguiente semana a detalle. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo cuando estaba esta tormenta? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba bien tranquilo, ¿verdad? Y a veces los cristianos no interpretamos bien la escritura, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues tenemos paz. Si tengo paz, ha de ser de Dios. Pero no, el que nosotros tengamos paz no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Significa que a lo mejor nuestro pecado está tan grueso, ¿sí? Que nuestra conciencia está tan cauterizada que ya no distinguimos, ¿no? Que ya lo que pasa a nuestro alrededor ya no nos interesa. Entonces tenemos que quitarnos esa caparazón. Cuando tú, por ejemplo, en una estufa no la limpias frecuentemente, ¿qué le pasa a la superficie? ¿Qué le pasa a los quemadores? Eso? ¿Qué se le va acumulando? El cochambre, ¿verdad? Todos los aceites, las grasas que se desprenden cuando estás guisando, si los vas dejando se van acumulando, acumulando. Cuando acabas de guisar y lo limpias, pues es relativamente fácil, ¿no? Que se le quite todo. Pero ¿qué pasa si lo dejas y al día siguiente lo quieres hacer? Pues ya va a estar algo más durito, ¿verdad? Ya tienes que hacerle con más fuerza, ¿verdad? Ya tienes que utilizar a lo mejor hasta otro producto. Si tú lo dejas un mes o 2 meses, no, pues ¿para qué te cuento? ¿Verdad? Vas a tener que usar hasta fibra, ¿verdad? De metal o algún detergente de esos, ¿cómo se llama? De spray, ¿no? Hay el que tú uses, el Maestro Limpio, el Flash, o el que uses, ¿no? Brazo, no sé, su marca favorita. Bueno, hermanos, así pasa. Cuando yo vivo una vida que no es de obediencia a Dios, pues yo empiezo a creerme, ¿verdad? Ahí que yo estoy viviendo bien y que estoy bien. Y Dios necesita meter la mano. Pues tú decides cómo quieres que Dios obre en tu vida.
¿Quieres que te dé nada más una pequeña sacudidita? Que meta fibra o que le meta ácidos, ¿verdad? Y metal para quitar ese cochambre. Estoy hablando metafóricamente, llámese pecado de tu vida, pecado de mi vida. Pero Dios puede actuar, ¿ok? Lo hizo con Jonás, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Entonces, si tú y yo tenemos el síndrome de Jonás, cuidado, nuestra tempestad puede estar a la vuelta de la esquina. Contrario a eso, lo que Dios quiere, como dice segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, vayan conmigo para leerlo y con esto terminamos. Vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que Dios quiere es eso, hermanos. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y no que nosotros estemos, ¿verdad?, atrapados en un pecado. Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos vayamos haciendo conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, y no que nos vayamos haciendo conforme a la imagen de Jonás. ¿Okay? La próxima semana yo espero que vengan. Vamos a continuar con este estudio que, pues para mí es apasionante poder estudiar la palabra de Dios y poderla compartir con ustedes. Si pueden, la semana que entra, síganse leyendo, vamos a leer de los versículos 4 al 10, es lo que vamos a estudiar. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú dejas escrita en ella para nuestra enseñanza. Señor, ayúdanos, Padre, para poder ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que ese sea nuestro modelo, Señor. Y que no sea un modelo como el de Jonás, de desobediencia. Padre, sabemos que aquí en la tierra, pues para nosotros es difícil, es complicado, pero Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú quieres que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor, creyendo y confiando en Jesucristo, quien nos da eso precisamente, la victoria. Señor, si hasta ahora hemos sido como un tipo de Jonás en alguna área de nuestra vida, Señor, la que fuere, te pedimos perdón, te pedimos que tú nos limpies, Señor, y que tú nos des la oportunidad de corregir, Señor, de seguir adelante y de representarte mejor en esta tierra porque somos embajadores tuyos. Como dice tu palabra, Señor, como si tú hablases por medio de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos esta porción de tu palabra. Amén y amén. Hermanos, que